van a exponer en el orden que me han mandado. Y si no es así, me van diciendo los nombres antes de que expongan, ¿ya? Muy bien, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Hoy día vamos a hablar con mi grupo acerca de lo que es el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Primero comenzaremos hablando rápidamente acerca de lo que son los síndromes glomerulares. Yo soy Sebastián Fernando Mora López y voy a darles una aproximación acerca de las enfermedades glomerulares. A recordar que las glomerulopatías no solamente se van a ubicar en manifestaciones de síndrome nefrítico y nefrótico, pueden venir acompañadas por manifestaciones asintomáticas de proteinuria, manifestaciones como una hematuria macroscópica o también como una glomerulonefritis rápidamente progresiva o hasta una glomerulonefritis crónica. Cada una va a tener características bastante relevantes, importantes en el tema, pero hoy día nos vamos a enfocar más que todo en síndrome nefrítico y nefrótico. Hablando un poco rápido acerca de lo que es la proteinuria sintomática, la proteinuria se va a desencadenar por una alteración a nivel de lo que son los pedicelios de los podocitos. Esta alteración va a hacer que las proteínas lleguen a filtrarse con mucha mayor facilidad hacia lo que es hacia lo que es la nefrona y hacia los túbulos renales. Esta proteinuria que se va a perder en grandes cantidades va a dar cuadros de edema. Sin embargo, puede ser tan baja la proteinuria, menos de un rango nefrótico, que los pacientes pueden llegar a estar asintomáticos y pueden estar relacionados o no con una patología bastante severa. En este caso, si nosotros observamos el cuadro de evaluación de proteinuria sintomática, tenemos que ver que va a estar relacionado con este conocido ortostatismo de la proteinuria, que es bastante importante destacarlo, ya que algunos médicos llegan a considerar bastante grave que los pacientes lleguen a presentar proteinuria, pero puede ser un cuadro benigno. Ahora, aproximándonos acerca de lo que es la hematuria asintomática. La evaluación de la hematuria asintomática es bastante importante, ya que no toda hematuria va a ser un síndrome nefrítico. Para eso tenemos que valorar lo siguiente, si es que llega a presentar síntomas generales, fiebre, malestar, hipertensión. Si es que no llega a presentar manifestaciones sistémicas, entonces tenemos que pensar desde dónde se está produciendo esta hematuria. ¿Esta hematuria es glomerular o es extraglomerular? Para ello vamos a hacer una aproximación cuando hagamos un poquito más de síndrome nefrítico. Aquí, si es que nosotros pensamos que es glomerular, tiene un aspecto, la orina de color Coca-Cola, café, le pedimos un C3 y un C4. Esto nos va a permitir ver si es que llega a ser un proceso inflamatorio o no, ya que en la mayoría de procesos inflamatorios gastamos complemento. Si es que el complemento, el C3, es normal, pensamos en antecedentes familiares. Si es que no llega a tener un antecedente familiar, hablaríamos de una nefropatía por IgA. Como bien la van a explicar mis compañeros, la nefropatía por IgA, más que todo, va a tener dos síndromes. Uno de ellos sería la hematuria sintomática y otro sería el síndrome nefrítico. Entonces, puede llegar a presentarse estos dos espectros en esta patología. También puede estar relacionado el FSGS, es decir, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que tira más que todo para síndrome nefrótico. En el caso de tener un antecedente familiar, se tiene que evaluar a los pacientes con síndrome de Alport o una hematuria familiar benigna. La hematuria familiar benigna va a estar desarrollada más que todo por una alteración a nivel endotelial que va a permitir la filtración glomerular de los eritrocitos y su posterior degradación a nivel de los túbulos renales. Como su nombre dice, es benigna, no afecta. Hablando acerca de la fisiopatología de las glomerulopatías, tenemos que recordar que está un proceso inflamatorio que puede llegar a ser autoinmune o autoinflamatorio. En el proceso autoinflamatorio puede darse más que todo relacionado con infecciones. ¿Qué infección puede ser? La del Streptococcus pyogenes produciendo una glomerulonefritis postestreptocócica después de una faringitis aguda o después de un impétigo.
o una erisipela. En el caso de lo que es la reacción autoinmunitaria, está más que todo mediada por macrófagos, células mesangiales, linfocitos T y natural killer. Todos estos organismos dentro nuestro, lo que van a provocar es un desorden de la inflamación. Van a liberar citoquinas, quimioquinas, el reclutamiento de neutrófilos junto con proteasas, óxido nítrico, desarrollando así una degradación de lo que es la matriz extracelular. Y no solamente eso, sino la activación de diversas partes, como lo es el mesangio, que cumple una función muy importante, no solamente de soporte, sino de regulación de los vasos sanguíneos y de fagocitosis. Entonces, con toda esta estructura alterada, los pacientes van a llegar a presentar estas manifestaciones clínicas. La reducción de la masa renal está muy relacionada con el síndrome de glomerulonefritis crónica, el cual puede llegar a presentar los pacientes una hipertensión sistémica, una hiperproteinuria bastante severa, y es algo que los niños pueden llegar a desarrollar a la larga si es que no se trata las glomerulopatías. Y como pueden observar ahí, tenemos lo que es la distribución de los inmunocomplejos, que pueden ser subendoteliales, mesangiales, intramembranosos o subepiteliales. Los que tenemos que tomar en cuenta en este momento para la charla del síndrome nefrítico es la IgA, que va a tener complejos subendoteliales y mesangiales, además de que en la subepitelial más que todo está relacionado con la postinfecciosa, tanto por Streptococcus pyogenes como Staphylococcus aureus. Muy bien, entonces, ahora sí, haciendo un breve espacio para hablar lo que es el síndrome nefrítico, hay que recordar por qué se produce. Se produce por una lesión en el mesangio como en el capilar. Entonces, esta lesión glomerular va a llevar a una inflamación. Al destruirse parte de la estructura del capilar, al inflamarse, va a llegar a aumentar la filtración de diversas moléculas, pero no solamente moléculas, sino también células, como los eritrocitos. La inflamación lleva también a una disminución del filtro glomerular. Esta disminución del filtro glomerular daría a que el organismo comience a acumular grandes cantidades de agua y disminuya la orina. Por ende, tendría un cuadro de oliguria. Pero si es que nosotros no filtramos, por ejemplo, nuestras sustancias de desecho, se comenzarían a acumular. Se acumularía la creatinina, se acumularía la urea. La urea hay que recordar que es un componente osmóticamente activo, comienza a jalar agua. Y la oliguria va a impedir que podamos filtrar el sodio. El sodio también comienza a jalar agua y vamos a tener una retención de agua. Esta retención de agua va a manifestarse más que todo como una sobrecarga hacia el corazón, pudiendo los pacientes desarrollar una insuficiencia cardíaca a la larga. Con respecto a la inflamación, también hay que darnos cuenta de que pueden dañarse pericelios. Obviamente, esta inflamación y esta proteinuria no van a estar relacionados con rangos nefróticos, sino que van a tener una proteinuria aproximadamente menos de 2 gramos cada 24 horas y no los mayores de 3.5 del síndrome nefrótico. Continuando con la retención de agua, lo que va a hacer es aumentar las presiones de filtración de los capilares, llevando así que se acumule líquido en el espacio intersticial y desarrollando lo que es el edema bipalpebral y el edema pretibial. Como el riñón es bastante inteligente para llegar a censar todos estos cambios, se da cuenta de que al tener una disminución de la tasa de filtración glomerular, tiene que haber una manera para que pueda aumentarla. Para eso, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este va a aumentar las resistencias vasculares periféricas porque estoy aumentando la presión, porque estoy aumentando el volumen. Entonces, lo que va a desencadenar es una hipertensión que se puede asociar a estos cuadros junto con lo que es la insuficiencia cardíaca, desencadenando así un aumento de la mortalidad en estos pacientes si es que no se llega a tratar adecuadamente. La insuficiencia cardíaca, por un aumento de las presiones de ventrículo izquierdo o aurícula izquierda, desencadenaría un edema agudo de pulmón que puede matar al paciente. Aquí hay un resumen sencillo acerca de lo que son las glomerulopatías y lo van a explicar con mayor detalle. Estas son las más importantes que hay que destacar en el síndrome nefrítico: la glomerulonefritis postestreptocócica, la nefropatía por IgA y la glomerulonefritis rápidamente progresiva. La glomerulonefritis rápidamente progresiva tiene su característica ya que en la biopsia observamos que tiene forma de semiluna. Hay 3 tipos que hay que destacar: el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que está relacionado el tipo 1 con la anti-MBG, que estaría relacionado con el síndrome de Goodpaster, el cual los pacientes van a presentar tanto hematuria como hemoptisis por daño a nivel
endotelial, porque se forman estos anticuerpos antimembrana basal glomerular. En el tipo 2, más que todo manifestado por una nefritis lúpica, por una púrpura de Henoch-Schönlein, por una nefropatía, por IgA, enfermedad de Berger, y que está relacionado con la caída de los complementos. Y la tipo 3, que sería la pausa inmune, relacionada con vasculitis de vasos pequeños, ANCA positivos, Wegener, Church-Strauss o la PAM. Aquí podemos observar las principales causas de síndrome nefrítico, o en esta charla vamos a tratar más específicamente la IgA y la glomerulonefritis post-streptocócica. Ya para acabar el síndrome nefrítico hay que destacar lo siguiente. ¿Cómo nosotros diferenciamos la hematuria glomerular de la extraglomerular? La hematuria extraglomerular va a ser una orina mucho más rosada, mucho más roja, más intenso es el color. A diferencia de la glomerular, que al pasar por todos los túbulos renales, al alterarse todo este proceso, vamos a tener una orina que puede ser roja, pero también puede llegar a ser oscura, café o como Coca-Cola. Los coágulos es bastante importante. A nivel glomerular no va a presentarse una hematuria con coágulos, a diferencia de lo que es el tracto urinario, en el cual al rasgarse, por ejemplo, por un cálculo, puede llegar a lesionar y junto con ello formarse estos conocidos cálculos. La proteinuria también va a ser mucho menos a nivel extraglomerular que a nivel glomerular, porque en el glomerulo comienzo a dañar mayor cantidad de pedicelios de podocitos, diafragma de filtración dañado, tasa glomerular también afectada. Y también hay que recordar la forma que tienen estos eritrocitos. A nivel extraglomerular van a guardar esa conocida forma de cojín que tienen, a diferencia del glomerular en el cual van a estar dismórficos por todo el paso que van a tener en los túbulos renales. Entonces, ¿cuál es la aproximación que tenemos que tomar en cuenta en un paciente que viene con hematuria, que viene con proteinuria, menos de 2 gramos por 24 horas, que viene con que viene con hipertensión y edemas? Evaluar la hematuria. ¿Cómo está la proteinuria? ¿Cómo está la tasa de filtración glomerular? Y si es que llega a presentar alguna alteración sistémica. Si es que llega a presentar alguna alteración de esta, entonces vamos a pedirle C3, C4, más que todo para ver que tenga un componente autoinmune. El ANA para descartar lupus, ANCA para descartar vasculitis, anti-MVG para descartar Goodpasture, VIH, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C también porque están bastante relacionados con cuadros de glomerulonefritis postinfecciosa, y cadenas libres para descartar alguna alteración a nivel de médula ósea o alguna neoplasia hematológica, como puede ser el mieloma múltiple. Si es que no llega a presentar esas alteraciones, se vuelve a reevaluar entre los 6 a 12 meses y si empeora hay que pensar en un diagnóstico diferencial. ¿Cuál va a ser el tratamiento al comienzo para estos síndromes? Porque hay que recordar que tratamos la enfermedad de fondo y no solamente el síndrome. Entonces hay que tomar en cuenta darle la betalol, si es que llega a tener una emergencia hipertensiva. No le podemos dar yecas, no le podemos dar ARA2, ya que estos llegarían a provocar una mayor agresión a nivel del riñón. Y también hay que recordar que a los pacientes se disminuyen las concentraciones de ingesta de agua, hay retención de líquidos y se les da diuréticos para que puedan eliminar la mayor cantidad de agua posible y disminuir esta congestión, que puede llevarnos solo a trastornos hipertensivos bastante graves, como una encefalopatía hipertensiva, con un posterior stroke hemorrágico, sino también pensar de que puede llegar a desencadenar una insuficiencia cardíaca o un edema agudo de pulmón, que puede costarle la vida al paciente. Con respecto a tratamiento un poquito más específico, vamos a hablar de la plasmaféresis y de la ciclofosfamida para enfermedades como Wegener, Church-Strauss, que van a ser vasculitis de vasos pequeños, que ya hemos mencionado. Entonces esto va a disminuir bastante los inmunocomplejos, los anticuerpos que van contra el riñón. Igualmente lo que es Goodpasture. Con respecto a corticoides e inmunosupresión, más que todo está relacionado con glomerulonefritis sistémicas crónicas, por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico. Aquí estamos viendo las características más importantes que hay que recordar, ya para pasar a lo que son las otras enfermedades, cómo llega a ser un inicio agudo, a diferencia del nefrótico que es un poco más larvado. El edema, que no va a ser tan marcado como un nefrótico porque no hay una proteinuria tan grande. La hipertensión, que sí es muy característico. La proteinuria, que no es tan marcada. La hematuria, que es lo que llega a definirlo
a separarlo de los demás síndromes glomerulares y hacer una diferencial con la hematuria asintomática, macroscópica, y la forma que tienen estos glóbulos rojos. Ahora pasaríamos con lo que es la glomerulonefritis post-estreptocócica. Sí, entonces la glomerulonefritis post-estreptocócica es una causa común de síndrome nefrítico. Y bueno, va a ser el resultado de una infección bacteriana por Streptococcus que que puede causar un deterioro en la función renal debido a una respuesta inflamatoria a esta infección. Siguiente. Entonces, en cuanto a el mecanismo por el cual se ocasiona este daño, podemos usar esta imagen en la que se puede explicar el proceso, el que consiste en, primero, producto de la infección bacteriana, van a haber en circulación unos antígenos nefritogénicos que normalmente van a ser repelidos por la membrana basal glomerular debido a la carga negativa que ambos tienen. Sin embargo, estos antígenos van a interactuar con la plasmina o el plasminógeno, lo cual va a activar a enzimas como las colagenasas o algunas proteinasas, lo cual van a dañar esta membrana basal y van a permitir el paso de estos antígenos hacia zonas más profundas del glomérulo, llegando a depositarse debajo de los procesos podocitarios. Entonces esto va a ocasionar que se pierda proteína por la orina y esta pérdida, sumado a este daño inflamatorio que en el glomérulo, va a causar las manifestaciones ya mencionadas que son clásicas del síndrome nefrítico y que también vamos a presentar a continuación. Bien, en cuanto a la clínica, entonces vamos a tener una clínica precisamente de un síndrome nefrítico. Pero también es importante saber que algunos estudios indican que hasta el 50% de casos son asintomáticos, que a veces se descubren de forma incidental. Pero en caso tengamos el cuadro clínico de esta patología, suele presentarse con la tríada clásica que es conformada por manifestaciones típicas de síndrome nefrítico, las cuales son la hematuria, en un 30-50% de los casos, la presencia de edema en 65-90% de los casos, y ese edema no es un edema generalizado generalmente como puede darse en un síndrome nefrótico, sino es más localizado generalmente en áreas como la región periorbitaria. Y también vamos a tener la presencia de hipertensión en un 60-80% de casos. Otra cosa importante que tenemos que considerar para realizar el diagnóstico y la exploración de esta enfermedad es encontrar en la historia algún tipo de indicio que nos sugiera una infección estreptocócica reciente, la cual puede ser de vías respiratorias o, por ejemplo, faringitis, tonsilitis, o también alguna lesión cutánea como la presencia de impétigo. Sin embargo, se sabe que a veces no es posible encontrar esto, o digamos a través de la historia no podemos recoger esta información en muchos casos, y eso hace que el diagnóstico pueda ser un poco más difícil en pacientes que no nos refieran esta historia. También, bueno, esas manifestaciones generalmente se resuelven en 1 o 2 semanas. Siguiente. Ya, en cuanto al diagnóstico, vamos a poder recurrir a algunas pruebas, entre las cuales están pruebas pruebas que permiten brindarnos una evidencia de una infección previa por Streptococcus, entre las cuales está la medición de algunos anticuerpos como anti-streptolicina, anti-NAD, anti-DNASA-B, anti-hialuronidasa. Entre estas, la más comúnmente usada es la anti-streptolicina, lo cual, si es que está presente, pues
justamente nos indica que hubo una infección previa. También otra prueba que puede servirnos de utilidad es el complemento de C3 sérico, el cual esperaríamos encontrarlo disminuido debido a que los complejos inmunes generados lo activarían y ocasionarían su disminución por consumo. Otras pruebas un poco más generales para lo que es el síndrome nefrítico están el análisis de orina y las pruebas de función renal. En el análisis de orina esperamos encontrar hematuria, cilindros eritrocitarios, proteinuria leve y bueno, y algunos otros hallazgos como ya se mencionaron al comienzo de la presentación por mi compañero. Y también pruebas de función renal, entre las cuales se incluye el nitrógeno ureico y la creatinina, que van a estar elevados dependiendo del compromiso renal que tenga el paciente. Entonces, en cuanto al tratamiento, la enfermedad se va a autolimitar en la mayoría de los casos. El pronóstico suele ser muy bueno en niños y por lo cual el tratamiento en muchos casos se enfoca en solucionar los síntomas de esta glomerulonefritis. Y tenemos que la recuperación generalmente va a ser en 1 o 2 semanas en la mayoría de los casos. Entonces, como medidas generales va a estar la restricción del consumo de sodio, la restricción de fluidos, o sea, para disminuir el edema. También se suele indicar reposo en cama, inmovilización los primeros días. Y en caso los síntomas persistan, con las medidas generales, se puede recurrir, por ejemplo, a diuréticos para tratar el edema, a antihipertensivos, si con los diuréticos, por ejemplo, tampoco se puede controlar la presión arterial, o incluso a la hemodiálisis en casos más severos, en los que tengamos alteraciones electrolíticas, trastornos ácido-base, entre otros. Y bueno, y también hay otros posibles tratamientos que en realidad aún no tienen mucha evidencia que los respalde, como el uso de inmunosupresores, los cuales generalmente se usan para casos especialmente graves. Y también el uso de las biopsias generalmente está indicado cuando se tiene dudas en cuanto al diagnóstico específico o en cuanto si el manejo no llega a responder satisfactoriamente el cuadro. Siguiente. Ahora vamos a pasar lo que va a ser con respecto a la nefropatía por inmunoglobulina A o nefropatía de Berger. Yo soy Miguel Rodríguez. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a reconocer esta enfermedad como una nefropatía por IgA, que va a ser una enfermedad glomerular crónica muy frecuente en los niños. Vamos a ver que esta la vamos a caracterizar por el predominio de la inmunoglobulina A en los depósitos mesangiales del glomérulo, ya sea esta misma en ausencia de enfermedades sistémicas. Vamos a ver con respecto a la anatomía patológica y el diagnóstico anatomopatológico, como se observa en la imagen, que vamos a poder ver una proliferación mesangial focal y segmentaria junto a un incremento de la matriz mesangial en el glomérulo. Siguiente diapositiva, por favor. Así como también con respecto a la histología renal, vamos a ver que esta muestra una proliferación mesangial que puede asociarse con la formación de semilunas de células epiteliales y esclerosis, que por lo general estos depósitos de IgA en el mesangio van a estar acompañados de complemento C3. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la nefropatía por IgA, vamos a ver que es una enfermedad por depósitos de inmunocomplejos, que parece deberse a las cantidades excesivas de IgA1, escasamente galactosilada en el suero, lo que me va a desencadenar la producción de autoanticuerpos IgG e IgA. Siguiente diapositiva. Con respecto a las anomalías identificadas en el sistema de la inmunoglobulina A, vamos a ver que también se han observado en los pacientes con púrpura de Henner-Solane, que eso les hablaré en siguientes diapositivas, y apoyan la hipótesis de que las dos enfermedades son parte de un mismo espectro de enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que el agrupamiento de los casos de nefropatía, ya sea por IgA en la misma familia, me va a indicar la importancia de que pudieran desempeñar ciertos factores genéticos, con razón a que el análisis del ligamento genómico parece indicar que la nefropatía por IgA se va a relacionar con el gen 6q2223 en números familiares de pacientes con nefropatía de ese mismo tipo. Siguiente diapositiva, por favor. Para llegar finalmente a que estudios genómicos adicionales me van a demostrar una alta predisposición a la nefropatía por IgA en lugares como el sudeste asiático y una menor prevalencia, por ejemplo, en lugares como el África.
Con respecto a las manifestaciones clínicas y analíticas que puede tener esta enfermedad, vamos a ver que la nefropatía por IgA va a ser muy frecuente más en varones que en las mujeres. Si hablamos de la infancia, vamos a ver que la presentación clínica de esta misma enfermedad con frecuencia va a ser muy benigna en comparación a la de los adultos, aunque obviamente van a estar sus respectivas excepciones. Con respecto a esta misma enfermedad, vamos a ver que es una causa infrecuente de insuficiencia renal terminal en la infancia. Si hablamos de lugares como Europa o Estados Unidos, la mayor parte de los niños con esta enfermedad se presenta con hematuria macroscópica, mientras que en Japón es más frecuente que la presentación de esta forma sea por una hematuria microscópica o una proteinuria. Con respecto a otras formas de presentación, me puede incluir un síndrome nefrítico agudo, un síndrome nefrótico o una combinación de ambos cuadros. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la hematuria macroscópica, lo que podemos decir es de que se suele observar de 1 o 2 días después del inicio de esta infección de las vías respiratorias superiores o de una infección gastrointestinal, frente a un periodo de latencia prolongado observado en las glomerulonefritis agudas postinfecciosas, lo cual se puede, digamos, relacionar con cierto dolor en la fosa lumbar. Con respecto a los pacientes con hematuria microscópica asintomática, vamos a ver que la proteinuria suele ser útil para diferenciar esta misma entidad de una glomerulonefritis postinfecciosa. Si hablamos de los niveles séricos de IgA, vamos a ver que estos van a carecer de un valor diagnóstico para nosotros, ya que los vamos a encontrar elevados solo en un 15% de nuestros pacientes pediátricos. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al pronóstico y tratamiento que le vamos a dar a estos pacientes, vamos a ver que aunque esta enfermedad no produce una lesión renal significativa en la mayoría de los niños, en un 20-30% de los pacientes adultos sí se puede observar una forma progresiva de la enfermedad entre los 15 y 20 años de inicio de la nefropatía. Por lo tanto, vamos a ver que como la mayoría de estos niños con esta enfermedad no va a sufrir un deterioro progresivo de función renal hasta alcanzar una vida adulta, va a ser necesario mantener un cuidadoso seguimiento a lo largo plazo de estos pacientes, porque luego se pueden poner peor. Vamos a ver que los factores que al inicio o durante el seguimiento de la enfermedad me van a indicar un mal pronóstico, sea que hablemos de la presencia de hipertensión arterial persistente, disminución de la función renal, proteinuria intensa, creciente o prolongada. Vamos a ver que con respecto al pronóstico va a ser aún peor si es que en el estudio anatomopatológico vamos a encontrar cosas como proliferación mesangial difusa, semilunas glomerulares considerables, glomerulosclerosis e incluso cambios tubulointersticiales difusos, ya sea que hablemos de inflamación o fibrosis. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al tratamiento principal de esta enfermedad, vamos a ver que esto se va a basar en un control adecuado de la presión arterial y de una proteinuria significativa. Sea que hablemos de fármacos inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina y del antagonismo de los receptores de angiotensina 2 que me van a disminuir la proteinuria y me van a enlentecer la tasa de progresión de la enfermedad cuando ya se usan solos o de forma combinada. Si hablamos de algo más casero, podemos hablar de aceite de pescado, rico en ácidos grasos de tipo omega 3 poliinsaturados que tienen propiedades antiinflamatorias. Me van a disminuir la tasa de progresión de la enfermedad en los adultos. Cuando el antagonismo del sistema renina-angiotensina no resulta, ineficaz, y me persiste la proteinuria significativa, ahí sí se me va a recomendar un tratamiento con un inmunosupresor con corticoides. Con los corticoides vamos a disminuir la proteinuria y va a mejorar la función renal en los pacientes con una filtración glomerular mayor a 60 mililitros por minuto por metro cuadrado. Pero aún no está claro si los efectos de estos glucocorticoides sí me van a reducir la progresión de la insuficiencia renal terminal hasta el grado de contrarrestar sus efectos adversos significativos. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que ahora mismo no parece que la inmunosupresión adicional con ciclofosfamida o azatirupina sea eficaz, pero están en marcha varios ensayos clínicos aleatorizados con respecto al uso de estas mismas. Si hablamos de cosas como la amigdalectomía, que ha sido utilizada como tratamiento para esta misma enfermedad en muchos países como Japón, la realización de esta misma en ausencia de una amigdalitis significativa sí me puede asociar a una nefropatía por IgA, mas no se recomienda en la actualidad hasta que se hayan realizado los estudios prospectivos, controlados adecuados y se haya demostrado su eficacia de este mismo tipo de tratamiento. Con respecto a un estudio piloto, se ha demostrado que la budesonida oral de liberación modificada combinada con el bloqueo del SRA sí me va a reducir la proteinuria. Cuando hablamos de trasplante renal, sí puede realizarse con éxito en los pacientes con nefropatía por IgA, aunque es frecuente que la enfermedad sí vuelva a aparecer, se recidive, y la pérdida del injerto solo se observa entre el 15 y 30% de los que se le han realizado este tipo de tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a pasar con respecto a lo que va a ser la nefritis de la púrpura de Henoch-Solén. Vamos a ver que esta misma va a ser una vasculitis sistémica idiopática, mediada por inmunocomplejos, asociada al depósito de IgA, como ya me referí en la anterior enfermedad, en las paredes de los vasos sanguíneos de pequeño calibre. Vamos a ver con respecto a la terminología para esta enfermedad, siempre va a ser la vasculitis por IgA. Si hablamos de esta vasculitis que va a ser más frecuente en niños, va a tener un pico de incidencia en infancia temprana. Esto hablamos aproximadamente entre los 4 y 6 años. Con respecto a la anatomía patológica y patogenia de esta enfermedad, vamos a ver que la patogenia de la nefritis de esta enfermedad puede estar mediada por depósitos de inmunoglobulina A polimérica en los glomérulos. Esta va a ser similar al mismo tipo de depósitos IgA observados en los vasos sistémicos de pequeño calibre, principalmente que hablemos de la piel y el intestino. Siguiente diapositiva, por favor.
vamos a ver que con respecto a esto, vamos a ver que el reconocimiento de la región bisagra expuesta del IgA1 por los anticuerpos que se presentan naturalmente lleva a la formación de los inmunocomplejos que se van a depositar en el mesangio glomerular. Vamos a ver que cualquier infección de la mucosa o antígeno alimentario puede desencadenar el aumento de la producción de esta misma patógena. Vamos a ver que los inmunocomplejos de IgA sí se van a depositar en todo el cuerpo y van a activar las vías que conducen a la vasculitis necrosante. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a ver que una biopsia de piel sí me va a mostrar características de una vasculitis leucocitoclástica con depósito de IgA, C3 y fibrina. Se dan hallazgos glomerulares que pueden ser indistinguibles de los de una nefropatía por IgA, como ya nombré anteriormente, que los depósitos de IgA patognomónicos se van a detectar mediante inmunofluorescencia con la inmunoglobulina predominantemente en el mesangio glomerular. Histológicamente lo que vamos a ver va a ser una extensa variedad de lesiones glomerulares que van a ir desde la proliferación mesangial y endocapilar leve hasta cambios necróticos y en semilunas por proliferación extracapilar. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a las manifestaciones clínicas y analíticas que puede tener esta enfermedad, vamos a encontrar la tetrada clásica de esta nefritis que va a incluir púrpura palpable, artritis o artralgia, dolor abdominal y una evidencia de enfermedad renal. Vamos a ver que estas manifestaciones pueden desarrollarse en un periodo de días a semanas y pueden variar en su orden de presentación. Cabe destacar que no todas estas manifestaciones de la tetrada van a estar presentes en todos los pacientes, pero por lo general la nefritis que acompaña esta enfermedad aparece tras la erupción cutánea semanas o incluso meses después de que las manifestaciones iniciales externales se hayan resuelto. Si hablamos de la nefritis para manifestarse al inicio de la enfermedad, pero muy pocas veces se va a lograr una erupción cutánea al mismo tiempo, por así decirlo. En aproximadamente la mitad de los casos de esta enfermedad se va a producir algún grado de afectación renal. Más frecuentemente en niños, los mayores de 8 años sí pueden presentar un riesgo 3 veces mayor a una afectación renal, aun cuando el pico es entre los 4 y 6 años. La mayor parte de los pacientes que presentan inicialmente tan solo la afectación renal leve, principalmente hablando de hematuria microscópica aislada sin proteinuria significativa. Y el otro porcentaje de pacientes sí me van a presentar una afectación renal grave con un cuadro agudo grave combinado nefrítico y nefrótico, como ya mencioné antes. Con respecto a los niños mayores y adultos, sí me van a presentar un riesgo de mayor gravedad con respecto a la afectación de esta enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Si hablamos de la afectación renal leve inicial que puede progresar a una nefritis más grave a pesar del resto de manifestaciones de esta enfermedad, a pesar de que el resto de las manifestaciones de esta enfermedad pueda desaparecer, vamos a ver que la gravedad de las manifestaciones sistémicas no va a estar correlacionada con la de la nefritis. Vamos a ver que la mayor parte de estos pacientes que van a desarrollar esta nefritis sí me van a presentar anomalías urinarias al mes y casi todos tienen una anomalía de 3 a 6 meses del inicio de esta enfermedad. Por consiguiente, vamos a deber efectuar un análisis de orina semanal durante este periodo de enfermedad clínica activa y a continuación mensualmente durante 6 meses a más. Si todos son normales, es improbable que aparezca esta nefritis, pero si junto con la hematuria se detecta proteinuria, insuficiencia renal, hipertensión, sí va a estar indicado remitir al paciente a un pediatra especialista en nefrología. Cuando nos referimos a la proteinuria significativa, nos referimos a esta proteína mayor de 1 gramo por día en orina o proporción de proteína orina creatinina mayor a 1.0. La hipertensión significativa o la creatinina sérica elevada en niños con nefritis de esta enfermedad van a ser indicaciones para una biopsia renal. Siguiente diapositiva, por favor. Ya pasando a lo que va a ser con respecto al pronóstico y tratamiento, vamos a ver que el pronóstico de esta enfermedad va a ser excelente en la mayoría de pacientes. Una resolución espontánea y total de esta nefritis va a acontecer de forma característica en los pacientes con manifestaciones leves al inicio, sea que hablemos de una hematuria aislada con proteinuria no significativa. Sin embargo, estos pacientes sí pueden presentar una afectación renal grave incluida en el desarrollo de una insuficiencia renal crónica. Vamos a ver que estos mismos con síndrome nefrótico o nefrítico agudo al inicio sí pueden tener un pronóstico reservado, en especial si en la biopsia renal se pueden observar simultáneamente necrosis o cambios semilunares considerables. Sin tratamiento, el riesgo de esta enfermedad, de que vaya una enfermedad renal crónica, incluida la enfermedad renal terminal, simplemente es del 2 al 5% en todos los pacientes con esta misma, y casi en la mitad de ellos en aquellos con características clínicas e histológicamente más graves. No van a existir estudios clínicos aleatorizados convincentes ni guías basadas en la evidencia para el tratamiento de esta nefritis, de esta enfermedad, pero en particular ninguno de estos mismos ha demostrado que el uso inmediato de una pauta breve, o sea, en semanas, de corticoides orales tras el inicio de esta misma tenga un efecto favorable sobre el desarrollo posterior o la gravedad de la subsiguiente afectación renal. Por esto mismo se ha propuesto que la amigdalectomía como una intervención adecuada para la nefritis de enfermedad, pero parece que no tiene ningún efecto apreciable sobre las consecuencias renales. Como ya mencioné, que esto es una práctica o un tratamiento en otros lugares. Con respecto a la nefritis de esta enfermedad de forma leve, no va a requerir tratamiento, ya que por lo general, como mencioné, se resuelve de forma espontánea. La eficacia del tratamiento de esta enfermedad en casos moderados o graves, que tienen bastante más probabilidades de progresar hacia una insuficiencia renal crónica, es más difícil de valorar. Siguiente diapositiva, por favor.
Y vamos a ver finalmente que algunos estudios no comparativos me van a señalar un efecto beneficioso con respecto al tratamiento inmunosupresor intensivo de esta enfermedad, sea en los pacientes con factores pronósticos desfavorables en la biopsia renal, según los controles históricos. Dichos pacientes tienen un riesgo alto de progresión en una enfermedad renal crónica. En casos determinados vamos a ver que el tratamiento de pacientes de alto riesgo con plasmaféresis o rituximab se ha logrado con efectos beneficiosos, más es difícil equilibrar la ausencia de los datos controlados con los efectos adversos notorios de estos tratamientos intensivos en los pacientes con factores pronósticos renales desfavorables. Con respecto a tratamiento intensivo con monitorización cuidadosa, esto va a ser razonable en los pacientes con una nefritis más grave, más un enfoque frecuentemente en niños con compromiso renal grave se va a basar en el uso de prednisona oral, junto con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, seguido de acetropina, micofenolato de mofetilo, y si persiste, en caso de que persiste el compromiso clínico grave. Para los niños con manifestaciones histológicas ya muy graves o graves, se puede considerar el tratamiento con pulsos de metilprednisolona por vía intravenosa durante 3 días, seguido de una combinación de prednisona oral y acetropina, o incluso micofenolato de mofetilo, en caso sea un tratamiento más prolongado. Para los niños con una histología más grave, o sea, que ya presenten cosas como semilunas en 75% de los glomérulos y una insuficiencia renal progresiva, sí se puede considerar los corticoides intravenosos más la plasmaféresis. Más si se produce la progresión renal a una enfermedad más grave en fase terminal, el tratamiento de elección simplemente va a ser el trasplante renal. Vamos a ver que el depósito de IgA en el riñón trasplantado va a ser frecuente, pero la mayoría de los casos van a llegar a ser subclínicos y la supervivencia general del injerto va a ser similar a la de otros receptores de trasplantes renales. Esto como parte de la presentación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es el síndrome nefrótico. Siguiente, por favor. Bueno, el término síndrome nefrótico, bueno, vamos a tener que aplicarlo para lo que va a ser una condición clínica con una proteinuria masiva, con hipoproteinemia, hiperlipidemia y también edema. Vamos a ver que estos hallazgos bioquímicos que nos va a definir el síndrome nefrótico van a ser comunes a cualquier etiología. Y bueno, dentro de las definiciones que nos va a dar la KDIGO, que va a darnos primero, como tema importante, es lo que sería el córtico sensible, que va a ser una remisión con un curso inicial de corticoides de 8 semanas. Esto para cuando vamos a ver el tratamiento más adelante. También lo que sería una recaída, que serían 3 días consecutivos de una proteinuria mayor a 3 en una tira reactiva de orina. Y también la corticodependencia, que van a ser 2 caídas consecutivas mientras esté entre los 14 días de una suspensión de corticoides. Bueno, para ir adelantando, recordemos que estos hallazgos químicos van a ser 3 o 4 cruces en la tira reactiva o más, cociente de proteínas mayor a 3,5 miligramos en la orina, una eliminación urinaria de proteínas mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora, la hiperbilinemia característica de 2,5 a 3 menor a 3 gramos por decilitro, también la hipoproteinemia menor a 6 gramos por decilitro, así como lo que hemos mencionado de la hipercoagulabilidad y la hiperlipidemia. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a lo que sería la epidemiología, los varones van a ser más afectados frecuentemente que las mujeres, en una proporción de 2 a 1 aproximadamente, y la incidencia familiar se reporta también que es baja, aunque existe una predisposición genética y factores ambientales que nos van a ayudar a determinar que hay una distribución racial en esta enfermedad. Y también se han encontrado restos de rasgos de atopía en estos pacientes que antes de estar enfermos, sobre todo con la glomerulopatía de cambios mínimos, con una concentración muy alta de IgE, y sobre todo está asociado a unas recaídas frecuentes. Vamos a tener que el síndrome nefrótico idiopático va a constituir el 90% de los síndromes nefróticos en la población entre 2 y 12 años. Pasado esto, habría que pensar en otras etiologías. También, bueno, más o menos vamos a tener que este síndrome igual va a ser de igual forma mayor, 3 veces mayor que en mujeres y igual que en adultos. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la clasificación, vamos a tener varias formas de clasificar a este síndrome. Primero vamos a tener según la edad de presentación, va a ser congénito en los primeros 3 meses de vida, luego infantil de los 4 a 12 meses, y de la infancia, ¿no? Mayor a 12, de las niñas, perdón, mayor a 12 meses. Luego tenemos lo que va a ser lo que sería idiopático, principalmente, el más frecuente, contra lo que sería los síndromes secundarios, los genéticos y adquiridos, así como también una clasificación metodológica, como vamos a ver más adelante. Además, también tenemos los
que van a ser sensibles a los corticoides y los que van a ser resistentes. Los sensibles, como vamos a ver, van a ser mayormente por un mecanismo inmunomediado, mientras que los genéticos van a ser, mientras que los resistentes a esteroides van a ser por mecanismos genéticos. Siguiente, por favor. La mayor clasificación, la que se usa más, va a ser la etiológica, y dentro de esta vamos a tener primero al síndrome nefrótico idiopático. Dentro de este presenta un síndrome, bueno, son las lesiones glomerulares asociadas al síndrome nefrótico, que primero vamos a tener al cambio, a la enfermedad de cambios mínimos, que va a ser la más frecuente, como hemos dicho. Luego tenemos la glomerulosclerosis segmentaria focal, la glomerulonefritis membranosa y también la nefropatía membranosa y con asociada a glomerulopatía. Estas van a disminuir, van a distribuirse según la edad, y sobre todo vamos a tener que pensar en esta etiología de cambios mínimos en pacientes de menor edad. Luego tenemos también que este síndrome nefrótico va a poder deberse a causas secundarias, como puede ser el lupus eritematoso sistémico, la púrpura de Henoch-Schönlein, el cáncer sobre todo, lo que sería el linfoma y la leucemia, así como también las infecciones, la hepatitis, el VIH y el paludismo. También vamos a tener que esto va a estar asociado a trastornos genéticos hereditarios que van a deberse a mutaciones en genes que van a codificar sobre todo componentes proteicos esenciales del aparato de filtración glomerular. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a lo que sería la etiopatogenia, como hemos visto, el glomérulo normal, la barrera de filtración van a conformar la membrana basal glomerular y también el diafragma de filtración entre los presos pedicelares de los podocitos. También vamos a tener las células epiteliales viscerales que van a cubrir esta superficie externa de esta membrana basal, el glomérulo, ¿no? Y también vamos a ver que en un lado tenemos al podocito sano y en el otro vamos a tener el podocito enfermo con una lesión. Aquí vamos a ver que el diafragma de filtración va a ser el factor clave de esta proteinuria, y vamos a tener lo que va a ser causado por mecanismos inmunológicos o genéticos, como hemos dicho, y también va a ser independiente o multifactorial. En cuanto a lo que sería la inmunomediación, vamos a tener que los linfocitos T, B y factores de permeabilidad vascular van a predominar en este síndrome nefrótico idiopático, que va a ser córtico sensible, con una histología de cambios mínimos. Pero esto va a generar una disfunción y una desestructuración, así como una pérdida de la carga negativa de la membrana glomerular y un aumento de esta permeabilidad epitelial. Y esto nos va a llevar a alteración del balance de fluidos, a la tensión tubular de sodio y edema, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en cuanto a las células T, va a haber alteración de aprobaciones influistarias, activación generalizada de estas T efectoras con un desequilibrio de las T reguladoras. En cuanto a las células B, podrían estar directamente implicadas a través de la secreción de inmunoglobulinas. Y también vamos a tener factores de permeabilidad propuestos circulantes. Estos van a ser el factor de crecimiento vascular, la interleucina 8, el factor de necrosis tumoral, así como el óxido nítrico. Y bueno, y estos van a actuar sobre lo que serían mecanismos genéticos, que van a subyacer la mayoría de los síndromes nefróticos congénitos y familiares. Aproximadamente serían el 20% que serían resistentes y van a ser esporádicos. Entonces, vamos a tener que este síndrome nefrótico va a involucrar fundamentalmente una base genética predisponente, además de la presencia de células T anómalas con una formación muy aumentada de interleucinas 2, 8 y de sus receptores, así como finalmente una disminución de la carga polianiónica de la membrana glomerular y la aparición de una proteinuria masiva. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la fisiopatología, luego de haber visto cómo se asienta esta enfermedad, primero vamos a tener lo que sería el edema. Existen dos teorías, la de Underfield y la de Overfield. En la de Underfield, la aparición del edema nefrótico con una retención de sodio por una proteinuria y una hiperproteinemia con una disminución de la presión mucótica intravascular, el paso del agua del plasma al intersticio y la retención del sodio, que va a compensar la presión del volumen intravascular, y esto va a aumentar la renina y la aldosterona. En cambio, en el Overfield, este va a ser un defecto primario en excreción del sodio, posiblemente en los túbulos contorneados distales por una resistencia del péptido antibiótico articular y una inflamación intersticial. También va a haber una vasoconstricción, una reducción del sodio, y esto va a causar el edema. Esos mecanismos no van a ser excluyentes entre sí y dependen del grado y del estado del síndrome nefrótico, así como de la presión oncótica y la hiperproteinemia. Y luego vamos a tener otras
otras manifestaciones asociadas. Primero, lo que sería la hiperlipidemia, que existen varias alteraciones en el perfil lipídico en los niños, con un aumento del colesterol, de los triglicéridos, de las lipoproteínas de baja densidad, de intermedia densidad y de muy baja densidad. Y este valor también vamos a ver que en las HDL va a estar normal o puede estar disminuido. Esto nos va a aumentar el riesgo cardiovascular y esto se va a deber al aumento de la síntesis de lipoproteínas, ¿no?, que van a transportar los triglicéridos y el colesterol, y también así una disminución de su catabolismo. Luego vamos a tener el aumento de la susceptibilidad a infecciones. Esto va a ser, sobre todo, ¿no?, la peritonitis bacteriana espontánea, como vamos a ver más adelante, y la bacteriemia. Esto sobre todo va a ser una pérdida urinaria de hemoglobina G, además de también la pérdida del complemento, como va a ser el C3 y el C5, también factores de la vía alternativa, como lo que sería B y D. Esto va a condicionar el deterioro de la absorbización de los microorganismos. Entonces, esto nos va a llevar sobre todo a la peritonitis espontánea. Luego vamos a tener lo que sería la hipercoagulidad. Aquí vamos a tener también pérdida, vamos a tener una estasis vascular secundaria de hemoconcentración, también un aumento del número de plaquetas y su capacidad de agregación, también cambios en la concentración de factores de coagulación, vamos a tener pérdida urinaria, también estos factores de coagulación, como va a ser la proteína C y también la nitrombina 3, y puede darse en cualquier sitio. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, vamos a tener, como hemos dicho, característicamente el edema por la hipoglucemia. Sobre todo, se va a dar, bueno, cualquier causa va a dar proteinuria y apourinemia. Sobre todo en el síndrome nefrótico idiopático, la distribución del edema predomina en zonas de declive significativo, lo que sería la cara y los genitales, como pueden ver en la imagen. Y tenemos síndromes menos frecuentes, ¿no?, como son la hematuria, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, que se van a asociar a una lesión renal ya subyacente. Y también se pueden asociar a lo que sería derrames pleurales. También vamos a tener polipnia y hipoxemia, que nos van a ayudar a descartar algún síndrome de tromboembolismo. También son muy frecuentes lo que sería la ascitis, también lo que sería la hepatomegalia abdominal, que va a precisar una valoración cuidadosa para descartar esta peritonitis que hemos estado diciendo, y también un edema intestinal que puede provocar diarrea. En cuanto al síndrome nefrótico, tenemos también que tener en cuenta que va a ser entre 1 y 9 años o 1 y 12 años. No va a haber enfermedad renal familiar, no va a haber enfermedad renal sistémica, y no vamos a encontrar una hipocomplementemia tampoco. Y esta remisión va a ser sensible, ¿no?, a los corticoides. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la anamnesis, ¿no? Hay que preguntar acerca del tiempo y las características del edema, algunas enfermedades antecedentes, enfermedades familia de renales, la edad de aparición de los síntomas, la exposición a drogas, los viajes, algunos síntomas asociados que nos van a ayudar a descartar, como sería la hematuria, la fiebre, la oliguria, el vómito, el dolor abdominal, la hipertensión, el rash y la atralgia. Entonces, en cuanto al examen físico, vamos a tener que hay unos parámetros clínicos, como va a ser, bueno, clásicamente, ¿no?, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el peso y la saturación. Esto para ir descartando. En cuanto al edema, tenemos que localizarlo, si es periorbital, pretibial, en el genital, si hay ascitis, si es intestinal, si hay una infusión pleural, hasta incluso llegar a una sarca, ¿no? Y también en cuanto asociado a signos de hipovolemia, como sería la oliguria, las pies y las manos frías, y un llenado capilar mayor a 2 segundos. Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a tener lo que serían consecuencias clínicas. Como hemos dicho, va a haber hay una susceptibilidad mayor a infecciones bacterianas, van a ser severas, debido, como hemos dicho, al descenso de la inmunoglobulina, como ven en la imagen. También se va a asociar a la defensa proteica y la terapia inmunosupresora. También hay una menor presión esplénica por esta hipovolemia y, como hemos dicho, ¿no?, una pérdida de complemento.
Entonces vamos a tener sobre todo lo que sería la peritonitis, las infecciones pulmonares, las cutáneas urinarias, las meningoencefalitis y también la sepsis. Y el primer agente causal va a ser Streptococcus pneumoniae, pero puede encontrarse también gram negativos. También importante es el trastorno tromboembólico, como hemos visto, por la pérdida de estos factores de la coagulación. Como ven, puede darse en cualquier lugar, sobre todo en el pulmón, es más frecuente. También cabe mencionar que puede haber una insuficiencia renal aguda idiopática que puede ser reversible. Esto debido a la disminución de la volemia y una trombosis, así como la hipertensión arterial o una disfunción por alguna droga que se esté dando al paciente para tratarlo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora continuaremos con lo que es la histología del síndrome nefrótico. Yo soy Rosa Pérez. El siguiente, por favor. Ya, entonces vamos a encontrar básicamente 4 tipos distintos, ¿no? Lo que sería la enfermedad por cambios mínimos, que va a ser la principal causa del síndrome nefrótico en los niños, que va a ser aproximadamente de un 70 a un 90%, sobre todo en lo que son los niños mayores de 1 año. Y bueno, cuando se ve esto en lo que sería el microscopía de luz, no vamos a encontrar daños histológicos glomerulares, o en todo caso lo que vamos a encontrar van a ser alteraciones mínimas. En cambio, la inmunofluorescencia va a ser usualmente negativa, y cuando se hace una microscopía electrónica recién se puede ver que hay un borramiento de los pedículos y que se encuentra una pequeña vacuolización, ¿no? Y transformación de las microvellosidades de las células epiteliales. Luego tenemos lo que sería la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y esa es la segunda causa luego de la de cambios mínimos. Es de aproximadamente un 7 a un 10% de lo que queda, ¿no? Y de estas se puede ver que tienen pues una esclerosis segmentaria global y compromiso cortical, tubular, intersticial y vascular con una necrosis podocitaria. Siguiente, por favor. Luego tenemos la glomerulopatía membranosa, y esta es de las menos frecuentes en los niños, solamente es aproximadamente un 5% de todos los casos, y lo que se describe es básicamente el engrosamiento de la membrana, ¿no? Y que se encuentra además lo que sería depósitos de inmunoglobulina G. Usualmente va a ser la G4 y también se va a encontrar C3. También se va a encontrar lo que hay una afectación tubular, y esto nos va a indicar que ya se trata de una glomerulopatía crónica, ¿no? Y además esto le va a dar lo que sería un peor pronóstico. Y finalmente tendríamos lo que sería la glomerulonefritis membrano proliferativa, que ya también es infrecuente. Lo que va a presentar es proliferación mesangial, cambios en los vasos glomerulares, hipocomplementemia y los depósitos subendoteliales o intramembranosos del inmunocomplejo C3, ¿no? Bueno, podría regresarla. Lo que se puede ver es que va a encontrarse una gran celularidad, como pueden ver, esta diferencia del anterior, ¿no? Que se pueden ver aquí que son una mayor cantidad de células. Y bueno, se puede ver como si la membrana basal se encontrara duplicada, ¿no? Engrosada. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a pasar a hacer lo que sería el diagnóstico. Siguiente, ya. En primer lugar, vamos a tener la sospecha clínica, ¿no? En el primer episodio de síndrome nefrótico en todos los niños, generalmente se va a dar a partir de lo que sería alguna picadura de insecto, alguna infección leve, ¿no? Como había mencionado mi compañera anteriormente, está relacionado con una gran atopía, ¿no? Entonces, el primer signo que van a encontrarse va a ser que se va a encontrar el edema en este periorbitario y en las extremidades inferiores, que puede ir disminuyendo a lo largo del día. Y bueno, cuando ya este problema empeora, lo que se va a encontrar es que el edema va también a progresar, ¿no? Y se va a desarrollar ya de maneras más globales entre lo que sería la ascitis, derrame pleural, ¿no? También puede haber edema en los genitales, como el que ya han presentado anteriormente también, que sería el edema en el escroto, ¿no? Y bueno, esta sería nuestra sospecha clínica, pero después de esto vamos a tener que saber cuáles son los criterios diagnósticos. Y en esta vamos a tener básicamente los 4 criterios que les estoy mostrando aquí en pantalla.
El primero va a ser que se presente lo que sería el edema. El segundo, que se tenga la proteinuria nefrótica, y en esta tiene que ser más de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora, o menos de 300 miligramos por decilitro. También puede ser cuando se utiliza una tira reactiva, que sería 3 cruces, ¿no? Cuando tengamos un niño sin control de esfínteres, lo que vamos a poder hacer es el cociente de proteinuria creatinuria, que tiene que ser mayor de 2 miligramos por miligramo, lo que sería mayor de 200 miligramos por milimol en una muestra aislada. O podemos hacer una aproximación con lo que sería la proteinuria úrica y la creatinuria úrica aisladas, ¿no? Se multiplica por 0.63 gramos por metro cuadrado por día. Luego, el tercer criterio va a ser que tenemos que tener una hipoalbuminemia, y esa tiene que ser menor o igual a 2.5 gramos por decilitro. Y finalmente, la hiperlipidemia, aunque hay algunas fuentes que no lo consideran tan importante, ¿no? Como los 3 anteriores. Tenemos que tener que el colesterol total tiene que ser mayor a 200 miligramos por decilitro, y los triglicéridos también tienen que ser mayores a 200 miligramos por decilitro. Siguiente, por favor. También podemos pedir algunos otros exámenes, como sería la determinación del complemento, la determinación de los anticuerpos antinucleares de ADN, los anticuerpos contra la hepatitis B, la hepatitis C. También se puede pedir las pruebas para VIH. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que sería la biopsia renal. La biopsia renal no es necesaria en todos los casos. De hecho, solamente se tienen algunas indicaciones precisas, ¿no? Entonces, la biopsia tiene que ser de un buen tamaño, con una cantidad adecuada de glomérulos, que sea al menos 20 glomérulos, para que se pueda evaluar bien de qué tipo histológico estaríamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a hablar en primer lugar de los síndromes nefríticos que sean sensibles a los corticoides. Las indicaciones para que se pueda dar una biopsia renal en estos casos sería una falla en la respuesta al esteroide, que se esté sospechando de alguna otra patología de base, que haya una disminución de la función renal en pacientes que estén recibiendo un inhibidor de calcineurina. Después, que tengamos una injuria renal, hematuria macroscópica o alguna hipertensión arterial, porque como ya hemos visto anteriormente, esta nos estaría guiando más para lo que sería un síndrome nefrítico, ¿no? Luego, que la edad sea menor de 1 año, o en todo caso que sea mayor de 10 años, porque como hemos visto, si bien en la mayoría de niños lo principal es la enfermedad de los cambios mínimos, cuando son menores de 1 año o son mayores de 10 años, estas frecuencias ya cambian. Luego también, cuando se trata de algún caso de un síndrome nefrótico familiar, cuando estemos tratando con un síndrome nefrótico que sea resistente a los corticoides, o cuando hablemos de una hipocomplementemia de C3, ¿no? Que hay una menor cantidad de C3. Y después, si ya estemos dando, por ejemplo, el tratamiento, existen también otras indicaciones para la biopsia renal, que serían básicamente estas 3, que haya una respuesta desfavorable a lo que sería el corticoide, o en todo caso que haya una resistencia, ¿no? Una resistencia tardía. También que se haya generado una toxicidad por medicamentos, o que haya unas recaídas frecuentes después de 6 meses de estar administrando los fármacos. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar del tratamiento en sí. Siguiente. Ya. El tratamiento es general para todo el síndrome nefrótico, y lo principal que se quiere alcanzar en este caso es que haya un buen mantenimiento de la enfermedad, ¿no? Que la meta es que se detenga la progresión, que se detenga la sintomatología, y que podamos prevenir las complicaciones, como podría ser la complicación más grande, llegar a una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, el primer episodio que tenga nuestro paciente, lo que vamos a tener que hacer es mantenerlo en hospitalización por lo menos 1 semana, para poder administrarle bien lo que sería el tratamiento con los corticoides, y también el tratamiento sintomatológico, porque además vamos a tener que estar controlando algunas otras cosas, como los ingresos hídricos o la dieta que el paciente vaya a consumir, ¿no? Entonces, como tratamiento específico, vamos a tratar con prednisona.
La dosis que vamos a tener que dar es una dosis diaria de 60 miligramos por metro cuadrado o 2 miligramos por kilogramo al día, llegando a un máximo de 60 miligramos. Esto se tiene que administrar durante 6 semanas de manera diaria. Y después de esto, cuando ya estemos llegando a regular la enfermedad, vamos a pasar a lo que sería a disminuir la prednisona, lo que sería simplemente 40 miligramos por metro cuadrado o 1.5 miligramos por kilogramo, y ya no vamos a administrarlo todos los días, sino solamente por días alternos, ¿no? El máximo que tenemos que dar son 40 miligramos durante 6 semanas, y después de esto vamos a ir disminuyendo progresivamente la dosis de 1 a 3 meses hasta suspender. Alguna otra literatura dice que se puede dar hasta los primeros 5 o 8 meses. Sin embargo, las últimas revisiones han dicho que 3 meses es suficiente. Pasarnos más de ese tiempo no nos va a asegurar que haya una mejor respuesta al tratamiento, ¿no? Y después vamos a tocar dos conceptos muy importantes, que va a ser la remisión completa, en el cual vamos a encontrar el índice de proteinuria, creatinuria menos de 0,2, o lo que sería una cruz o menos de una cruz en lo que es la tira reactiva durante 3 días consecutivos. Y también que se presente lo que sería la resolución del edema y una lúmina que sea mayor a 3.5 miligramos por decilitro, ¿no? En este caso podríamos decir que ya encontramos una remisión completa. Luego vamos a pasar a lo que sería tal vez una remisión parcial, en la que el índice de la proteinuria creatinuria va a estar entre 0.2 a 2 y la luminemia va a ser mayor de 3 miligramos por decilitro. Siguiente, por favor. Luego vamos a ver lo que sería el tratamiento específico para algunos síntomas, como sería el caso del edema, ¿no? ¿Qué es lo principal que se va a hacer en el edema? Vamos a tener que hacer una restricción de sodio, una restricción de líquidos, y se va a administrar también lo que sería albúmina, y se puede administrar furosemida en algunos casos, pero tiene que ser con mucha precaución. A ver, primero vamos a tocar el tema de la restricción de sodio. Y bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es que vamos a ver cuánto es el edema y más o menos cuánto de sodio consume nuestro paciente frecuentemente, ¿no? No existe un estándar en sí para lo que sería la restricción del sodio, pero no debe pasar de lo que sería 2 a 3 gramos por día, ¿no? O lo que sería básicamente unos 5 a 7.5 gramos por día de sal. Cuando hablemos de la restricción de líquidos, vamos a tener que estar haciendo una constante medición de lo que sería el volumen de orina, ¿no? También para saber cuánto esté consumiendo nuestro paciente. Y lo primero que vamos a administrar va a ser solamente 800 mililitros por metro cuadrado por el día en pacientes que sean mayores de 10 kilos y solamente de 80 mililitros por kilogramos por día en los pacientes que pesen menos de 10 kilos. También vamos a tener que calcular lo que serían algunas pérdidas insensibles, la diuresis, ¿no? Y ya de acuerdo a esto vamos a ver cuánto le vamos a poder administrar de líquidos. Luego la albúmina se va a administrar una presentación de 25%, que la dosis es entre 0.5 a 1 gramo por kilogramo por dosis intravenosa en infusión durante lo que sería 24 horas para la estabilidad del paciente, ¿no? Y finalmente lo que es la furosemida, se tiene que administrar con cuidado también, y si lo vamos a administrar va a ser de 1 a 2 miligramos por kilogramo por dosis por vía intravenosa. Luego de esto vamos a pasar a lo que sería la dislipidemia. Y en este caso no se utilizan los que serían los medicamentos de rutina, ¿no? La principal corrección que se tiene que dar en estos casos es básicamente en la dieta, en la cual solamente se tiene que administrar menos del 10% en lo que serían grasas saturadas, ¿no? Del total de la dieta. Y la cantidad de colesterol también tiene que ser disminuida. Solamente vamos a administrar lo que serían los agentes antilipemiantes a los hipolipemiantes, a lo que serían algunos pacientes que tienen algunos antecedentes de importancia en su familia, ¿no? Como por ejemplo, que haya habido historia de infartos, tal vez anginas o tal vez una muerte súbita en algún familiar, pero en sí, en la mayoría de pacientes no va a ser necesario administrar ningún medicamento, ¿no? En todo caso, se puede administrar atorvastatina solamente en algunos casos
específicos. Luego, para hablar de lo que sería la infección, lo que vamos a tener que hacer es, por ejemplo, si el paciente se presenta con signos o síntomas de infección, vamos a tener que hacer un hemocultivo para poder saber qué tratamiento específico darle. Si el paciente está presentándose con una ascitis que tenga probabilidad de ser infecciosa, pues entonces tendremos que hacer una presentesis, sacar el líquido, y a esta también tendremos que hacer un cultivo y también hacer la tinción con Gram, ¿no? Se debe administrar, generalmente como antibiótico lo que se da es una cefalosporina de tercera generación por vía intravenosa. Para tratar la tromboembolia, estos pacientes tienen una mayor probabilidad de generar lo que sería una tromboembolia o un TEP, ¿no? Y en esto vamos a tener que hacer una evaluación por imagen. Y tenemos que evitar todo lo que sean punciones arteriales o venosas profundas, que se inserten catéteres centrales, ¿no? Y en todo el caso, lo que se puede administrar sería la warfarina o heparina de bajo peso molecular. Y dentro de esto, generalmente lo que se da es enoxaparina con dosis según la edad también y según el peso del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene menos de 3 meses, se va a dar solamente 1.7 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Y en cambio, cuando el paciente va de 3 a 2 años, se da de 1.2 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Y en los que son mayores de 2 años, solamente se da 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas, ¿no? Y en los niños obesos se da mucho menos, que sería 0.8 miligramos por kilogramo. Y en cuanto a la obesidad y crecimiento, como vamos a estar administrando lo que serían los corticoides, hay que tener mucho cuidado con el paciente, hay que darle dietas y en lo posible tratar de reducir las dosis de los corticoides cuando esté empezando a responder al tratamiento, ¿no? Para que no sea afectado su crecimiento lineal. Siguiente, por favor. Ya, y tenemos también luego lo que serían las recaídas cuando el paciente cuando el paciente tiene un índice de proteinuria y creatinuria mayor de 2 o más de 3 cruces en lo que sería 3 días consecutivos. Rosa. Sí, doctora. Estás explayando mucho. Trata de terminar más rápido porque faltan las preguntas. Ya, sí, doctora. Entonces, si el paciente tiene una recaída, vamos a administrar prednisona también a la misma dosis anterior hasta que haya una remisión completa por lo que sería 3 días y de ahí vamos a reducir nuevamente a 40 miligramos y así durante 4 semanas. Luego vamos a tener los recaidores frecuentes que van a tener 2 o más recaídas en los 6 meses y los que son corticodependientes, que son 2 recaídas consecutivas durante la terapia de corticoides, ¿no? Dentro de los 14 días luego de que se haya suspendido. En este caso vamos a tener que dar también prednisona a dosis mínimas que se va a tratar de reducir hasta 5 miligramos por metro cuadrado o en todo caso vamos a tener que cambiar a lo que serían los agentes ahorradores de esteroides, ¿no? Dentro de estos vamos a tener lo que son la ciclofosfamida, los inhibidores de la calcineurina, la ciclosporina, y dentro de estos está lo que es la ciclosporina y los tacrolimus, y también lo que sería como otra alternativa el micofenolato mofetil, ¿no? Y también existe lo que es la resistencia a los corticoides, y en este caso no va a haber remisión luego de 8 semanas del tratamiento, y también se dan los agentes ahorradores de esteroides. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de inmunizaciones, lo importante es que las inmunizaciones que no tengan agentes vivos ni atenuados pueden administrarse comúnmente. Sin embargo, las vacunas que tengan los agentes atenuados o los agentes vivos solamente pueden administrarse como unas 3 semanas antes de que se empiece el tratamiento con los corticoides, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Y finalizaremos con lo que sería la evolución y el pronóstico. Y en este caso, si tenemos múltiples recidivas, se ha visto que con el tiempo estas van a disminuir. Si se tiene una respuesta rápida a los corticoides, también va a existir una buena evolución y un buen tratamiento. Si se va a dar tratamiento con ciclofosfamida, se puede generar una posible infertilidad en el futuro. Durante la remisión, el paciente puede tener una vida normal, puede hacer ejercicio, no es necesario que cuide mucho su dieta. Si encuentra una resistencia a los corticoides, es posible que haya una insuficiencia renal progresiva en la mitad de los casos, ¿no? Lo que sería de un mal pronóstico.
Y eso sería todo. Muchas gracias. Bien. Entonces, ahora preguntas para sus compañeros sobre alguna duda o sobre quieren alguna aclaración. Ya, a ver, Miguel, ¿qué has hecho el síndrome nefrítico? Mencionaron que en un 50% puede ser asintomático, ¿no? Entonces, ¿cómo tú lo diagnosticarías? Sí, doctora, o sea, mencioné que en algunos pacientes la hematuria microscópica, o sea, podría resultar asintomática, pero en la mayoría de los casos simplemente va a existir, o sea, otras cosas donde, digamos, poder tomar la atención. Por ejemplo, si es que puede haber una hematuria microscópica asintomática, pero sí puede existir una proteinuria, con la que sí puedo, digamos, destacar la enfermedad. ¿Y qué más? O una hematuria microscópica que no se ve. Entonces, ¿cómo tú diagnosticas en base a qué esperas encontrar en un análisis de orina? Primero, a ver, dime, ¿cuál es un sedimento normal? ¿Cuántas células epiteliales? Es normal, ¿hasta cuántas? Hasta 5, si no me equivoco, doctora. Ya, ¿cuántos hematíes? También de igual manera hasta 5. Hasta 5. Ya, proteínas, Si no me equivoco, en pacientes niños, si no me equivoco, no debe sobrepasar de 1. de uno que Es un eso miligramo lo hacen con la tira reactiva. No más de 100 a 150 al día, miligramos por día. Ya, pero ahora, ¿tú qué encontrarías en la orina para decir que hay una hematuria de origen glomerular? Porque las hematurias pueden ser por litiasis, por tumores, no una cistitis hemorrágica. Entonces, ¿cómo tú dirías esta hematuria es de origen alto, de origen glomerular? ¿Qué tendrías que encontrar? porque encontraría eritrocitos dismórficos. Eso simplemente te dice que hay destrucción. Pero ¿qué te indicaría que esa hematuria es de origen glomerular? O sea, encontraría cosas como, por ejemplo, a ver, en la orina, o sea, no habría coágulos. No, y sí tendría unos más de 500 miligramos de proteínas. ¿Cómo se llama eso que se unen a las proteínas los hematíes? Doctora, creo que no lo entiendo. Para que tú veas que es de origen glomerular, entonces tienes que encontrar proteínas. Y a esas proteínas van a estar los hematíes. ¿Cómo se llaman esos? Así como cuando hay una infección, los leucocitos se unen ahí, son los procesos leucocitarios que te indican que es una pielonefritis. En estos, ¿qué dirías? ¿Se refiere a los cilindros? Cilindros hemáticos, ¿no? Esos cilindros son por proteínas. Entonces tú encuentras cilindros hemáticos, dice, ya, esta proteinuria es de origen glomerular. ¿Ya? Entonces, un 50%, que es un gran porcentaje de glomerulonefritis, pueden pasar desapercibidas porque aparentemente de repente solo viene con un decaimiento, de repente un poquito de dolor abdominal, de repente un poquito del apetito se les baja y se autolimitan solo, ¿no? Pero si nosotros no tenemos en mente de que
un gran porcentaje pueden ser asintomáticos, no lo vamos a buscar, ¿no? Entonces, vamos a buscarlo ¿con qué? Con un examen simple de orina, ¿no? Entonces, un examen completo donde ahí van a encontrar ustedes hematíes, cilindros hemáticos, entonces ya, ¿no? Le toman la presión, de repente está un poquito alta y hacen su diagnóstico de un síndrome nefrítico. Ya, a ver, Alejandro Medina, Daniel Alejandro. ¿Cuál sería la prevención primaria para evitar las glomerulonefritis? Post-estreptocócica, bueno. Bueno. Para la prevención de esta glomerulonefritis es necesario tratar la infección. O sea, si es que tenemos una infección por estreptococcus, ya sea en la piel o en las vías respiratorias, Ya. es importante diagnosticarla y brindar Y antibióticos. tratarla, ya. Sí. El hecho de que tú trates precozmente con antibióticos la faringitis, ¿no? O la infección cutánea, que estamos pensando que por estreptococo, ¿elimina el riesgo de glomerulonefritis? No elimina, pero sí disminuye el riesgo. No lo elimina, porque puede hacer, ¿no es cierto? Ya. Sí. Pero no quita que no van a dar el tratamiento adecuado. ¿Y el tratamiento adecuado de qué? De una amigdalitis. ¿Cuál es? El de elección. El antibiótico de elección. Bueno, el estreptococcus piógeno suele ser sensible a la penicilina. Las penicilinas, que son alérgicos los macrólidos, ¿no? No usen sulfa para una amigdalitis o faringitis bacteriana por estreptococo. No van a usar sulfa. La sulfa no erradica al estreptococo. Tiene que ser o penicilina o un macrólido. Hay muchos que utilizan, dice, diagnóstico diferencial amigdalitis y le dan sulfa. En cambio, la sulfa sí da para la prevención secundaria. Por decirte, un pacientito que tuvo amigdalitis hizo su fiebre reumática. Entonces, para evitar nuevas estreptococios, o sea, infección por estreptococo, ahí sí, preventivamente, o le ponemos su penicilina benzatínica, sí, o podemos dar sulfa. Pero jamás usen sulfa para una prevención primaria, es decir, para una amigdalitis aguda no se usa sulfa, y eso se ve con frecuencia. Las sulfas no se usan, ¿ya? Entonces, a ver, Fernando, ¿cuál es la tríada cuando es sintomático? La tríada de una glomerulonefritis. Bueno, sería la hipertensión, la hematuria y los edemas. Hipertensión, hematuria, edemas y qué más. Bueno, hay una proteinuria en rango no nefrótico, menos de 2 gramos. Ya. ¿Cuáles son los rangos normales, a ver, de proteína, de proteinuria? Menos de 500 miligramos. Por día, pero por hora, por metro cuadrado por hora, porque ustedes lo han referido ahí, por metro cuadrado por hora, y es así que se usa, ¿no? ¿Cuándo consideras con rango nefrítico, cuándo con rango nefrótico y cuándo normal? Por hora no me acuerdo, doctora, pero sí por día. A ver, dime, Alejandro Medina. Alejandro, ¿cuándo sería una proteinuria normal? Si lo han referido ahí, cuando han hablado de nefrítico, lo han referido los ratios, cuando hablan de nefrótico, igual. Normal sería hasta 100 miligramos por metro cuadrado No, por día. por metro cuadrado y por hora. Sí, 4 ¿Cuánto? 4 miligramos por metro cuadrado por hora. Hasta 4. Hasta 4. Por encima de 4, hasta antes de 40, es rango nefrítico.
y por encima de 40 a más es rango nefrótico. Eso es por metro cuadrado y por hora. Ya, porque cuando ustedes soliciten, les van a mandar y ustedes tienen que sacar por hora cuánto está por hora y tienen que decir, ¿está en rango nefrótico o está en rango nefrítico? ¿Ya? ¿Cómo hace saber Fernando Morán? Mora López, doctor. Mora, ¿no? Fernando Mora. Sí. ¿Cómo el diagnóstico, aparte de la clínica, cómo tú evidencias la infección estreptocócica? Que hay una infección por estreptococo. ¿Qué estudios pides? Bueno, pediría lo que es la antiestreptolicina O, que es el más específico y sensible. Ya, pero si fuera una infección en piel, ¿seguirías pidiendo la antiestreptolicina, o sea, la ASO? No, pero tendría que pedir lo que es el anti-NAT o el anti-BNASAB. O la Claro, porque el ASO es solo para la faringitis. Estreptococia que es a nivel de faringitis. Y la antidesoxirribonucleasa, la hialuronidasa, todas esas ya puede ser para piel. ¿Ya? O sea, para piel no van a poder pedir un ASO. Ya, con eso entonces, ya. ¿Qué más tiene que ver? Ya tenemos la clínica, hemos hecho el estudio serológico para ver la presencia de estreptococo. ¿Qué más pedirías que te confirmaría que es por una nefritis post-estreptocócica? A ver, Daniel Medina. Disculpe, doctora, ¿cuál era la pregunta? Ya tenemos la clínica, y en la clínica ya tenemos el edema, tenemos la hematuria, la hipertensión, ya tenemos la clínica. Segundo paso, tenemos que identificar si hay una lesión estreptocócica por la serología. Tenemos un ASO positivo, ya está. ¿Qué más? ¿Qué más tendrías que tener laboratoriamente, que es importante? Se puede pedir el complemento, niveles de complemento. No se puede, se debe pedir. Sí. El complemento, ¿cómo estaría y qué complemento? Al que se pide el laboratorio es el C3 y El C3 está esperaríamos disminuido y el 4, disminuido. el C4, ¿cómo estaría? El C4 también estaría disminuido. El C4 está aumentado o está normal. El que está disminuido es el C3. ¿Ya? A ver, ¿por qué serían los edemas en el síndrome ¿por qué sería la hipertensión en el síndrome nefrítico? A ver, Alejandro Miguel Rodríguez. Ahora sí. Ahora sí. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí. Perdón, doctora. O sea, es por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como también puede haber una retención de líquidos. Ya, ¿y cuál sería el tratamiento? ¿Se refiere a solo de la hipertensión? Sí, estamos en eso. O sea, con el uso de antihipertensivos, doctora. No, dime cómo manejas tú la hipertensión ya me estás diciendo la fisiopatología, ¿cómo lo manejas entonces? O sea, entonces podría, o sea, ya irme hacia el uso de beta bloqueadores. No, de inicio no todos los requieren. Si tú ves que en la fisiopatología es por aumento de volumen, mismo has dicho que se activa la renina-angiotensina, entonces eso retiene sodio, retiene agua, eso es lo que aumenta el volumen, la volemia, y por aumento de la volemia aumenta la presión. Entonces, ¿cuál es el manejo ahí? Reposo absoluto y restricción de líquidos. Si con esto no logras controlar, un diurético.
Si con esto tampoco logras controlarlo, recién das los antihipertensivos. Recién, ¿ya? A ver, ¿y cómo es la evolución en cuanto a la mejoría de todas las alteraciones? Por ejemplo, la proteinuria y la hipertensión, ¿hasta cuántas semanas podrían estar presentes? A ver, Fernando Mora. Bueno, con respecto a la hipertensión, puede seguir por el daño endotelial, pero sería 1 a 2 semanas, más o Ya, menos. 2 semanas, ¿no? Más o menos la hipertensión, pero puede ser en algunos casos hasta 4 a 6 semanas, tanto la proteinuria como la hipertensión. Lo que más pronto mejora son los edemas, y con los edemas, como disminuye el volumen, también va a ir disminuyendo progresivamente la presión. Mejora ¿qué se llama? La oliguria. Ya. ¿Y cuánto tiempo puede durar la hematuria microscópica, Daniel Medina? No, bueno, eso puede durar incluso más de 4 semanas. Puede ser hasta 1 o 2 años, la microscópica, hematuria microscópica. La macroscópica es la que puede demorar menos, pero la microscópica, el hecho que demore 1 o 2 años no indica que está yendo mal, que está yendo la cronicidad. Hay que controlar nada más y eso gradualmente se va a ir mejorando, ¿no? Ya. A ver, Julio López. Sí, doctor. ¿Cuál es la causa más frecuente de un síndrome nefrótico en niños? La cromonopatía de cambios mínimos. A cambios mínimos. ¿Por qué se llama a cambios mínimos? ¿Qué es lo que tiene? Hay una alteración, un borramiento de los pedicelos, de los podocitos. De los Eh, podocitos, ¿no? Que tienen que ver con la filtración de las proteínas. Ya. A ver, Patricia. ¿Por qué se produce la hipercoagulabilidad? Es decir, que tiene más tendencia a formar coágulos, ¿no? ¿Cuáles son las causas por las cuales lleva a formar estos coágulos? ¿Qué es lo que pasa? Rosa Pérez, ¿estás presente? Sí, doctora. Ya. A ver, dime. 1 por la hipovolemia, ya, sigue por ahí. Porque hay hipovolemia, ¿verdad? Todo fuga al espacio intersticial, entonces hay una hipovolemia que lleva a la éxtasis y eso hace propicia más que se acumulen, ¿no? Las hepatías. ¿Qué otra causa hace que aumente? Y hace en riesgo pues, de trombos, ¿no? Que es, Ya, aumentan el fibrinógeno, la producción hepática del fibrinógeno. ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo están las plaquetas? No, estarían incrementadas. Aumenta el número de plaquetas y de su capacidad agregativa, ¿no? Ya, después hay un aumento del fibrinógeno. ¿Y qué más? ¿Existe más éstasis? Por la éstasis, pues ya hemos dicho, lo primero. Y hay una Ah, pérdida de los de la- factores antitrombóticos, que son proteínas. Entonces, y no, de esta forma, pues, propician la formación de los trombos. Por eso que en un paciente con síndrome nefrótico a cambios mínimos y que tiene mucho edema, ustedes tienen que tener mucha precaución, porque no porque tenga mucho edema y ustedes le pongan un diurético,
entonces hasta lo pueden chocar porque ya hay una hipovolemia. Y si ustedes bajan más líquido, entonces tiene que ser con precaución, ¿no? De repente ponerle proteínas y con un poquito de diurético para no sobrecargarlo. ¿Mm? Ese es entonces el manejo. ¿Cuál es la infección más frecuente que se presenta en estos pacientitos, Julio López? La peritonitis espontánea. La peritonitis. ¿Por qué, Germen? Más frecuente. Pues, según lo que describe, gran negativos puede ser también Pero sí, estreptococo, puede ser gran negativo, pero ¿cuál es el germen más frecuente? Encapsulado. estreptococo y bueno, después ¿Qué en es hemofilos, ¿Qué es neumonía. Neumonía, por neumococo. Por eso es que se tiene que vacunar, ¿no? A estos pacientes con síndrome nefrótico, tiene que ponerse la vacuna para neumococo, para hemófilos, una serie de vacunas, porque son más susceptibles a infecciones por microorganismos no encapsulados, ¿no? Bien. Bueno, el tratamiento ya lo han referido muy bien, de elección, la prednisona, ¿no? Un corticoide. Si pasa 8 semanas y no hay remisión, ya estamos diciendo que hay resistencia, ¿no? Y ya, que se puede utilizar, también ya lo ha mencionado, otros medicamentos como que, a ver, Rosa, en aquellos que hay resistencia, Se puede usar ciclofosfamida. ¿ya? También se puede utilizar ciclosporinas, tacrolimus, micofenolato mofiteno. Ya, Y también se rituximab me parece utiliza también. Sí. rituximab, sí, el rituximab. Bien, entonces, más frecuente es la glomerulonefritis en niños más grandecitos, ¿no? ¿En qué edad es? A ver, ¿quién ha hecho esto? Fernando Mora. ¿En qué edad se presenta el síndrome de nefritis post-estreptocócico? Más que todo se puede presentar en niños. A ver, Alejandro, Daniel Medina. La edad de presentación. Alrededor de 4 o 6 años. Miguel, Sí, doctora. ¿a qué edad? También entre lo que investigué estaba entre los 4 y 6 años la edad pico, aunque sí se puede llegar a presentar hasta 6, 7, 8 años. Y si ustedes ven, es la edad en que con más frecuencia son las infecciones por estreptococo. Una amigdalitis estreptocócica es en mayo. Y hemos visto, por ejemplo, cuando hay una amigdalitis, menores de 3, viral. Mayores, ahí sí puede ser estreptococo. Entonces, en mayores. En cambio, en el nefrótico es en edades más pequeñas, ¿no? De 1 a 10, ya lo han referido. De 1 a 10 años, más pequeñitos. ¿Y alguna pregunta? Si no, ya damos por concluido ya es hora también. 3:30. ¿Tienen otra clase ahora? Sí, doctora. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Entonces damos por concluido el seminario. Y hasta luego, señores alumnos. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego.